Buenas, espero estén bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a continuar hablando de lo que es gobierno electrónico. Ya dijimos la semana pasada, cuando empezamos a ver este tema, que el gobierno electrónico, eh, es esa herramienta o esas buenas prácticas que puede aplicar el gobierno a través de sus instituciones públicas para proveer servicios servicios eficaces, eficientes, transparentes, ¿verdad? Hablábamos servicios en línea, hablábamos ventanillas únicas, ¿verdad? Como ejemplos. También hablábamos de la importancia que tienen las tecnologías de información y comunicación en el aporte económico de un país. Hablábamos que pueden ayudar a que se mejore en un 50% la economía de un país, lógicamente aplicando como corresponde, ¿verdad? No es que vamos a aplicar un poquito y vamos a obtener ese 50%. Y yo les mencionaba que que bueno, que si tenemos dos instituciones que estén haciendo actividades relacionadas a temas tecnológicos, temas de informática dentro de la estructura del gobierno, pues lo que necesitamos es que se coordinen, ¿verdad? Hablábamos también de lo que es gobierno electrónico, también podemos decir que es esa extensión de la Internet, ¿verdad? Que tiene hacia los países. Hablábamos también de la fórmula de gobierno electrónico. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda de la fórmula de gobierno electrónico? Vamos a ver. Vamos a ir acá para ver si ayudarles un poquito. Miren. Gobierno electrónico es igual a gobierno, ¿verdad? Es igual a gobierno. Vamos a cambiar de color para que resalte. Al gobierno más las TICs, más los servicios, más la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que tiene que haber un gobierno, tiene que haber aplicada tecnologías de información y comunicación a los servicios que provee el gobierno y debe de haber un involucramiento de la sociedad. No se les olvida. ¿Mm? ¿No se les olvida, jóvenes? No, ya no. ¿Ah? Ya no. Ya Ok. Ya recuerden, ¿verdad? Gobierno electrónico es igual al gobierno más las tecnologías de información más qué? Servicios y sociedad. Ajá. Y sociedad. Muy bien. Sí, porque muy bien, sí. Entonces, lo que les quiero decir es que esta es la fórmula para poder tener un gobierno electrónico. El gobierno electrónico no solo lo va a hacer ICIETI, Senacit, ¿verdad? O los departamentos de TI en cada institución, sino que debe ser en todas las instituciones de gobierno, aplicando tecnologías de información para los servicios que cada una de estas instituciones del gobierno provean a la sociedad. Y debe de haber un involucramiento de la sociedad, por supuesto, porque fíjense, no solo, bueno, igual considerar a la sociedad en el aporte que ellos nos pueden dar para conocimiento del servicio, del producto que va a desarrollar la institución, pero también del uso, porque ustedes y yo sabemos que si creamos un proceso, lo modernizamos
y no lo usa la sociedad, ¿qué pasa? O no lo usa el usuario, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué No se pasa, llamaría, queridos informáticos? ¿No? ¿Qué? ¿No le ya no escuché? sería electrónico. Ujú. Correcto, correcto. Entonces, gracias, José. Entonces, bien, las TIC en el sector público. Los proyectos de TIC, o sea, primero entender que en las instituciones de gobierno existen proyectos de TI. Y lógicamente estos proyectos están dentro del sector público, pero tienen características especiales que deben ser atendidas y analizadas, ¿verdad? El gobierno tiene que ser, es mejor dicho, esa institución que debe de ser, eh, eh, que la sociedad debe ser el veedor, ¿verdad? Tiene que ser ese escrutinio público. Debe de generar proyectos de TI, ¿verdad? Y que, y que los realicen, porque hay muchos proyectos que nosotros vemos a la vista, ¿verdad? En nuestras ciudades, que a veces proyectos de gobierno que no los terminan. Entonces, entendemos también y debemos de entender que los gobiernos tienen un marco legal por el cual se rigen. Y hoy leí hoy leía una publicación en Twitter que hacía el designado presidencial Nasrallah y decía, toda la verdad que esto se trata, decía, que él hacía referencia a un mensaje de un expresidente de Uruguay, creo que el señor Mujica, y él decía, tenemos que hacer, si hay leyes, no se trata de eliminemos leyes y creemos nuevas. Primero empecemos por respetar las leyes, ¿verdad? Respetar las leyes. Porque ¿qué es lo que sucede? Y decía, los señores han pasado, y esto es para todos, porque ustedes probablemente tengan en su entorno familiar o de trabajo personas mayores. Y hoy entiendo cuando mi mamá me decía, espérate que crezcas, que seas mayor. Entonces, cada año, miren, cada día dice que uno aprende algo. Entonces, los años o acumulación de años que tienen nuestros mayores, eso les da conocimiento. Sí, les da conocimiento. Probablemente ustedes pues, son bastante jóvenes y los jóvenes piensan que no les va a pasar, que a ustedes no es igual, que están en otra etapa, pero hay cosas que sí aplican. Entonces, él decía, respetar el conocimiento de los adultos, de los señores ya adultos, señores, ¿verdad? Hay culturas que hay un respeto hacia a los señores, ¿verdad? Por todo su conocimiento, porque son personas que merecen nuestro respeto, ¿verdad? Y yo creo que no solo los adultos merecen respeto, todos merecemos ese respeto, ¿verdad? Yo debo respetar a cada uno de ustedes, como yo debo ser respetada por cada uno de mis alumnos, pero yo debo de respetar, no importa que sea menor. Y eso no me pone en una posición, de privilegio y que yo puedo, no, de eso no se trata. Entonces, el ámbito público tiene esas características, que tiene unas leyes y que tiene que basarse y respetar esos marcos regulatorios jurídicos y respetar esas leyes. Y porque es que a veces eso es como una camisa de fuerza y por ahí no se puede salir, porque entonces ya luego los que no cumplen se meten a problemas. Entonces, para estos proyectos, sobre todo que hacen los gobiernos y si van orientados a proyectos de tecnología, en todos los proyectos se requieren coordinaciones, porque realmente en un servicio, en una institución de gobierno, probablemente no solo involucre a una institución, involucra más de una. ¿Y qué quiere decir? Tienen que coordinar esas instituciones. Pero aquí vemos, así como vemos para otras cosas, cada ministro quiere ser protagonista
de su espacio, y si hay un costo compartido, quiere llevar la batuta. Entonces, es importante que los proyectos, cuando requiere de coordinaciones entre más de una institución, pues que logren esa sinergia, ese entendimiento y que haya ese trabajo interinstitucional, ¿verdad? Para que esa complejidad de proyectos sea un poco menos complejo, ¿verdad? Cuando nos entendemos muy bien, eso nos facilita. Hay un ambiente agradable, coordinado, de aportación, de construcción, de edificación, más que de crítica, ¿verdad? Entonces, los proyectos, todos los proyectos requieren coordinaciones, ¿verdad? Y en el caso de los gobiernos, pues interinstitucionales. Importante que cuando hablamos de los gobiernos, ¿verdad? Sobre todo de proyectos de tecnologías de información, pues abarca ese ámbito tecnológico. Y aquí las instituciones deben de considerar, perdón, que la tecnología cambia rápidamente, ¿verdad? Y que muy probablemente el cambio puede cambiar 2 veces y la institución sigue en su mismo, está en su mismo paso y no ha dado ni un, en su mismo estado y no ha dado ni un avance, ¿me entienden? Entonces se quedó. Y entonces las instituciones no van a la misma velocidad de cambio tecnológico, pero no quiere decir que eso implica que las instituciones van a quedarse en el rezago, no, ¿verdad? Hoy leía algo y decían que los proyectos de TI, ¿verdad? Ya no solo deben ser iniciativas de las empresas y de las organizaciones, ¿verdad? O sea, eh, 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 los proyectos de TI, en otras palabras, no es que solo deben de nacer en TI, deben de nacer en cada una de las áreas de esa organización, ¿verdad? Esas iniciativas de negocio deben estar involucrados desde el CEO, ¿verdad? Desde el ejecutivo, Chief Executive Officer, hasta el nivel, ¿verdad? Que son los jefes de área y que pueden promover nuevas formas y mecanismos de hacer las cosas de su área que dirige. Entonces, en los temas tecnológicos es importante que se consideren las soluciones tecnológicas apropiadas, adecuadas al proceso, lógicamente, a los volúmenes de información, a la cantidad de transacciones y a ver y a considerar este tema como desafío, ¿verdad? De la gestión, de la administración, para poder definir esa arquitectura tecnológica que se requiere, ¿verdad? Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que hacer en las instituciones públicas cuando estamos pensando en proyectos de tecnología y que esto va asociado, ¿verdad?, al gobierno electrónico. Entonces, el nivel de desarrollo tecnológico dentro de las instituciones del Estado a veces es muy, ¿verdad?, heterogéneo, eh, es muy disparejo, ¿verdad? Y lo hace complejo, ¿verdad? Porque eh, es como ver cada parte y querer agarrar. No puede emitir una sola solución de carácter global y tiene que ir por partes para ir abarcando todo lo que compete el gobierno electrónico. Por otra parte, cuando hablamos de proyectos, ya vimos del gobierno, lo que implica un marco regulatorio, operación, coordinación entre las instituciones, en la parte de tecnología, coordinar esa velocidad del cambio de tecnológico y ver cómo podemos ir eh, adecuando esa infraestructura tecnológica adecuada, ¿verdad?
para luego caer a lo que es la gestión. Y para gestionar estos proyectos de TI en el Estado, pues se requiere de tener el conocimiento, tener las habilidades tecnológicas y de la administración de proyectos tecnológicos, ¿verdad? Porque me van a decir, ¿y por qué habla de los proyectos tecnológicos, de tecnologías de información? Bueno, porque hoy en día los productos o los resultados generalmente en las instituciones, para tener resultados y no que queden inconclusos, lo ideal es desarrollarlos a través de la administración de proyectos, porque este es un mecanismo, una mejor práctica para poder tener resultados, ¿verdad? Porque pasa por una serie de gestiones, de cambio, de planificación, de ejecución, de control, de monitoreo. Entonces, en los proyectos tecnológicos o de TI en el Estado, pues primero tenemos se requiere tener el conocimiento. Entonces, no voy a poner a quien alguien dirija, imagínense, una agenda digital, una secretaría de tecnología, de asuntos tecnológicos, que sea un médico, o el que se encargue de temas de salud, ¿verdad? Entonces hay que tener esas habilidades. También la gestión no solo requiere el conocimiento, sino que también requiere de la administración de esos contratos, eh, eh, de ese proceso de adquisición en contratos complejos, en los diseños de estos, ¿verdad? Para que no solamente gane el que me está ofreciendo un servicio. Y en la gestión gubernamental, se ha tratado en todas las instituciones de gobierno, se ha tratado de incorporar una estructura que hayan oficinas de compras y contrataciones. En nuestros países, en nuestras sociedades, en nuestra sociedad, mejor dicho, nos encontramos con procesos amañados. Bueno, ustedes pueden ver las noticias y lo que refiere a instituciones públicas que tienen que ver con compras, un montón de noticias que no, que un proceso de compra, ¿verdad? Debería ser un proceso de compra y no incluir pues cosas amañadas. Pero en la sociedad es lo que nosotros escuchamos en las noticias. Entonces, en las gestiones públicas existe una administración de proveedores debilitada, algunos por desconocimiento y algunos otros por restricciones reglamentarias. Y siempre andan buscando el lado que no va. Entonces, aquí, según este estudio, nos muestra, a ver si pueden leer, fíjense, nos muestran lo que se recopila en este estudio en América Latina en relación a los proyectos de tecnología de información y comunicación en el sector público. Estoy hablando de los proyectos de TIC porque dijimos que las tecnologías son parte del gobierno electrónico. Entonces, los proyectos, los resultados de la aplicación de tecnología los podemos alcanzar a través de los proyectos de tecnología de información y de comunicación en el sector público. Sin embargo, existen algunos factores que son importantes conocer cómo en la administración pública este tipo de cosas van sucediendo. Entonces, los proyectos de tecnología de información en los sectores públicos de América Latina, según este estudio de la CEPAL, dice que estos proyectos muestran diferencias entre el sector público y el sector privado. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, en cuanto a las métricas,
O sea, ¿cómo se mide un proyecto de tecnología de información y comunicación? En el sector público tienen múltiples destinatarios. Entonces, como hay múltiples destinatarios, se encuentra difícil de medir. Por su parte, en el sector privado está focalizado en medida financiera. Entonces, buscan una métrica. Porque recuerden que en estos proyectos de tecnología e información siempre hay dinero, fondos, no digamos fondos públicos, generados por los impuestos que paga cada ciudadano. Entonces, hay diferencia en las métricas, ¿verdad? Si el sector privado puede identificar, medir a través de temas financieros o medidas financieras, probablemente el Estado también lo puede hacer. Otra diferencia es en cuanto a las competencias. El público, en el sector público, no compite con otros proyectos y el privado, pues sí, es un conductor, ¿verdad?, de esa competencia. En cuanto a la visibilidad, en el sector público hay alta visibilidad en medios, ¿verdad? Y en el privado mayormente no es visible al público, ¿verdad? En cuanto a las normativas y la legislación, en el sector público está muy regulado, tanto en la forma interna como en la institucional, y en el sector privado hay un bajo nivel de regulación, ya para la naturaleza del sector. En cuanto al riesgo, el sector público tiene una alta aversión al riesgo, a veces ni lo considera, y en el privado es bien abierto a tomar riesgos. En cuanto a los cambios, el sector público tiene dificultad para adaptarse al cambio por el tamaño de los proyectos y el privado pues es abierto a limitar los daños, cambios fuertes. A veces queremos ver resultados en la administración pública y dice, bueno, para obtener un resultado diferente hay que tomar medidas extremas, pero nadie quiere tomar esas medidas extremas, ¿verdad? Entonces, esas son de las diferencias que muestra el reporte de este estudio de la CEPAL. En cuanto a los proyectos de tecnología de TIC en el sector público. Otro factor que es importante es que hay iniciativas de mejoramiento, ¿verdad? En el sector público, pues el owner de proyectos, el dueño del proyecto está al más alto nivel, ¿verdad? Y aquí los foros de discusión de administradores de TI es a nivel de los seniors, ¿verdad? Hay un programa de mejoramiento de prácticas en cuanto a la gestión de proyectos, hay un desarrollo de centros de excelencia, hay mejoras de diseños de procesos, de adquisición y definen políticas y adquisición de tecnología. Entonces, estas iniciativas son iniciativas de mejoramiento. Y aquí pues nosotros podemos ver que nos están mencionando, ¿verdad?, esta parte de las políticas. Por otro lado, no vamos a ver todos los factores. Los proyectos del sector público tienen fases de planificación y diseño, ejecución y evaluación. Esto es importante, conocer cuáles son las causas de los fracasos. Fíjense que según la recopilación del estudio, habla que la causa de fracasos en los proyectos de TI es por falta de un vínculo entre proyectos y variables estratégicas de la institución o del mismo gobierno que esté de turno, ¿verdad? Y eso es elemental porque no nos vamos a poner a desarrollar proyectos de TI si no están soportados en la estrategia, ¿verdad?, de gobierno o en la estrategia institucional. También hay falta de habilidades en la gestión de proyectos. Quiere decir, no hay conocimiento sobre la administración de proyectos de esta magnitud y de esta naturaleza como son los de TI. Monitoreo de riesgo, ¿verdad?, falta de liderazgo y empoderamiento. Hay un poco conocimiento de la industria de TI. Hay evaluación de propuestas deficientes, pocas iniciativas para segmentar los proyectos. Hay una arquitectura tecnológica mal definida.
Hay una falta de relación con los stakeholders o con los socios y hay incentivos para a proveedores mal definidos. Se enfocan diferente. ¿Cuáles son los elementos claves de este tipo de proyectos? Pues decía ser la administración de proyectos, el arquitecto de sistemas, la adopción de nuevas prácticas, la administración de riesgo y niveles de habilidades y competencias requeridas. ¿Cómo se han visto afectados los proyectos en el quehacer del gobierno? Es en ese escrutinio público o transparencia, en la publicidad, en el ambiente político y en la coordinación entre instituciones. Esos son lo que, por la parte en que se ven afectados los proyectos. En cuanto al ámbito tecnológico, se ven afectados por la velocidad del cambio de la tecnología, por la definición de requerimientos que han sido deficitarios, por falta de profesionales con conocimientos en técnicas y habilidades, ¿verdad? Y en cuanto a la gestión de proyectos, porque hay administradores de proyectos débiles, ¿verdad? Y en cuanto al proveedor y en cuanto al comprador. De cifras que nos dan acá, pues el 16% de los proyectos, para empezar en Reino Unido, son exitosos. El comportamiento de los proyectos en el sector público y privado son similares y el 1% de proyectos de TIC son en el Estado. En cuanto a Estados Unidos, 55 billones de dólares en proyectos fallados, que no lograron, y 70% de los proyectos fallaron. Quiere decir, cuando dicen fallaron, quiere decir, sobrepasaron el presupuesto y sobrepasaron el tiempo del proyecto. Y por ejemplo, en Chile, viendo ya un enfoque más internacional, 205 millones de dólares en gastos de tecnología de información, 2.5% del gasto del Estado y 1.29% del PIB, casi nada, ¿verdad? Entonces, estos son elementos que son necesarios para poder desarrollar un gobierno electrónico. Y miren, acá los voy a dejar con esta lámina, quiero que la vean y vamos a comentarla. ¿Por qué fracasan los proyectos de tecnología de información y comunicación? Lean, por favor, cada uno de estos cuadros, empiezan con este, luego van acá, luego van acá, 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 y van pasando por cada recuadro. Les voy a dar unos 2 minutos para que vean eso, lo analice y quiero sus comentarios.
Ok. ¿Quién me quiere comentar de esa lámina que están viendo? Lo que me da a entender a mí, estimada licenciada, de que Sí. al inicio pues se tiene una visión, ¿verdad? Del proyecto, el enfoque del usuario, ¿verdad? La primera, ¿verdad? El enfoque del usuario que ellos quieren. Sí. La segunda imagen, pues lo que el líder del proyecto entiende básicamente es ya a nivel personal cómo gestionar, ¿verdad? El proyecto, cómo lo ve él. Luego, obviamente, al grupo de trabajo, lo que serían los analistas, que es algo que no es algo tan determinado o no está concreto al 100%. Ya en el enfoque del programador, pues no abarca las expectativas, eso me da a entender, ¿verdad? La imagen, que ahí es en la parte de la funcionalidad. En la quinta imagen, la recomendación del consultor externo, imagino que es cuando ya hay más requerimientos que se pudo haber mejorado, ¿verdad? Del sistema o del proyecto en sí. Y en la documentación del proyecto ni la sombra, ¿verdad? Como sale la imagen, solo la sombra de lo que debería de ser. En la siguiente, lo que es la implementación de la producción o ya la instalación del proyecto en sí, no abarca las expectativas, creo que se queda corto. Y obviamente el presupuesto varía porque en el desarrollo me imagino que se ve afectado todo por los cambios, ¿verdad? Que se hicieron en el proceso. Y en el soporte operativo es algo que no se queda a medias realmente. Y el último era lo que el usuario realmente necesitaba, que no era mucho, por decirlo así, ¿verdad? Da a entender la imagen, que no se requería tanto. Que con algo sencillo se podría hacer lo que es la efectividad del proyecto, ¿verdad? Así me va a entender, ¿verdad? Ok, gracias, José. Así lo veo yo. Gracias. Maritza. Y de ahí a Adonis. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo lo veo así, vaya, la solicitud del usuario es lo que el usuario se imagina que él quiere y que él necesita. Al final, el líder del proyecto viene y entiende pues a su manera. El diseñador viene y hace que la idea funcione, ¿no? A manera de entender lo que el líder del proyecto quiere y lo que el usuario necesita. El enfoque del programador al final pues no lo lleva a nada y lo que el consultor externo propone es una maravilla, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que está solicitando el usuario y con lo que ha entendido el líder del proyecto. La documentación pues se está trabajando solo con lo que el usuario quiere, realmente no se ha levantado documentación de lo que se espera del proyecto o los objetivos que tiene. La implantación en producción pues no lleva nada porque no hay documentación, no hay realmente una idea clara de qué es lo que se quiere. Por ende el presupuesto bien, o sea, no, sube y baja, por decirlo así. El soporte no tiene soporte porque claramente no hay un proyecto claro y al final lo que el usuario realmente necesitaba no se llegó a tener porque desde el principio no se planteó una idea clara de los objetivos o lo que se pretendía conseguir con ese sistema. Ok, gracias, Maritza. Adonis. Pues como comentario a lo que hace alusión la imagen de los fracasos de los proyectos, desde mi punto de vista creo que lo más evidente es que existe una falta de comunicación al momento de definir la estructura del proyecto. Y es debido a eso que no se logran cubrir las necesidades que tenía el usuario, ya que cada sector que tuvo acceso al desarrollo del sistema optó por un punto de vista que la verdad no tomó en cuenta
el enfoque inicial que tal vez el usuario tampoco supo dar a conocer de mejor forma y que al final creo que conllevó a un sistema pues muy poco eficiente que no cumple con lo que se planeaba en un principio. Bien, muchas gracias Adonis, Maritza y José por sus partes. Diga. Sí, es que, bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Diga, Eliud. Y es que es cierto, pues cuando uno comienza un proyecto, al principio quizás no se tenga claro lo que realmente la empresa necesita. El usuario tiene una visión bien reducida de lo que realmente un proceso, de dónde viene, hacia dónde va. Para eso necesita tener una imagen global. Y es que hay una desventaja, porque a mí me pueden pedir algo, digamos, un software para una aduana. Puedo ser muy bueno programando, pero no sé nada de aduana. Ahí tenemos un problema y no es el usuario. Necesitamos toda la información. Y como le digo, a veces no es el usuario el problema, sino cómo se le da el enfoque al proyecto, qué es lo que se necesita, qué áreas dependen de ese proyecto, perdón. ¿Quién me va a suministrar la información? ¿Hacia dónde va a ir esa información? ¿Cómo se la tengo que mandar? Y no verlo simplemente solo como el programa informático de que va a sumar o restar algo. Es más ver, es cierto, voy a facturar, por poner un ejemplo, pero ¿qué requiere una factura? Requiere un CAE, requiere un correlativo. A veces el programador quizá no entienda de eso. Entonces va a venir quizás un auditor, le va a decir, mira esto y esto y esto, la factura tiene que estar con este formato, cuando sea copia cuando sea una guía de remisión esto, cosas así, pero el proyecto avanza a medida de que todos los involucrados sepan realmente lo que quieren y hacia dónde van. Eso sería mi aporte. Okay. Okay. Gracias, Eliud. ¿Alguien más quería participar? Ok, bien. Fíjense que cada uno de ustedes ha mencionado, pues, y ha hecho su propia reflexión y seguramente también los que no han participado lo vieron y pensaron un poco en esto. Esta es una lámina que muestra por qué fracasan los proyectos de tecnologías de información y comunicación. Quiere decir que cada uno de esos recuadros es una causa por la cual no pueden finalizar. Y cuando hablo de fracaso en un proyecto, les voy a decir lo que quiere decir. Quiere decir, no se logró obtener el producto final del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto aquí nos muestra 10 causas, 10 cosas que desde el punto de vista tecnológico, que es nuestro ámbito, son cosas que pueden pasar en los proyectos de tecnologías de información y comunicación y que no facilitan a que los proyectos sean exitosos. ¿Ok? Entonces, hay una situación bien clara y le voy a decir, hoy en día y siempre, bueno, yo les decía, hoy en día y hace mucho tiempo, en los 80, 70 en algunos casos, en algunas áreas sociales, empezaron a generar resultados a través de la administración de proyectos. Y ahora, pues, no es de ahorita, pero sí se ha tratado de también aplicar la administración de proyectos para proyectos de tecnología. Porque cuando empezamos, fíjense bien, cuando empezamos a trabajar un proyecto, creo que Adonis creo que lo mencionaba, cuando empezamos a trabajar en un proyecto,
es porque ya hay una idea y ha sido moldeada. Y aquí en los proyectos queremos, cuando empezamos ya a trabajar, es porque hay una autorización para trabajar en un proyecto. Pero ahora imagínense ustedes hacer un proyecto en una institución pública donde tiene que trabajar con otra institución pública y coordinar. Eso no es una tarea fácil, pero quiero decirle, tampoco es algo imposible. Los proyectos, pues hay toda una planificación cuando ya hay una autorización para trabajar en un proyecto. ¿Qué les quiero decir? En primer lugar, los proyectos, los proyectos existen para resolver un problema o para atender una necesidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de gobierno electrónico, es porque queremos aplicar, aparte de los procesos que hacen las instituciones públicas, que generen ese aporte de eficiencia en la administración de recursos, de servicios automatizados, ¿verdad? A través de aplicando tecnologías para el bienestar de la sociedad. Entonces, en los proyectos, cuando yo empiezo a trabajar en un proyecto, yo ya tengo clara, los proyectos nacen con una idea. ¿Okay? Imaginémonos, hay necesidad de que creemos en el Estado el permiso de conducir o la licencia de forma electrónica, ¿verdad? O la emisión, o pagar un servicio de forma electrónica, utilizando. Entonces ahí tenemos que coordinar con bancos, tenemos que coordinar, el compañero hablaba de aduanas por ahí, y por ahí voy a darle la respuesta también. Entonces, imaginémonos que queremos que los importadores paguen sus facturas, ¿verdad? En su tema impuestos aduaneros, y que los paguen en línea. Que no tengan que esperar que si vienen por terrestre, que está cerrada la oficina en ese momento, que puedan hacer el tipo de transacciones. ¿Verdad? Es parte del servicio. Entonces, ahí involucra que decía, bueno, pero aquí para este proyecto yo tengo que convenir con los bancos, tengo que, con estas y estas instituciones, no sé si con agencias aduaneras, porque ahí pues ya es hablar un poco más especializado sobre el proceso aduanero. Y para eso, pues yo soy informático, no conozco todo el detalle, pero en las metodologías actuales de proyectos de tecnología, tengo una estructura donde quien me da la idea, no la idea, tengo que trabajar con el experto del negocio. En este caso, tiene que estar al lado mío un arquitecto de datos, el conocedor del negocio, y que me diga, mire, este proceso, como decía, creo era Donis o Eliud, no sé, que decía, necesito la información. Entonces, este experto en aduanas que me diga todo el proceso, toda la información que necesito, para que el informático, desde el conocimiento de qué tecnologías puede aplicar y qué procesos se está usando, qué hay que se está usando para pagos electrónicos, botón de pago, lo que le ofrezcan las instituciones bancarias para ese tipo de cosas. Pero hay una claridad y hay un punto de partida que es claro: conocer la necesidad del problema. Ese es el punto de partida. Entonces, claro, entre cada uno de estos recuadros, lo que nos dicen, el usuario nos presentó un requerimiento. Y entonces, bueno, hay que validar si realmente es lo que necesita. Además que también dentro de las estructuras de gobierno, no solamente en los proyectos de tecnología, no solamente participa el de tecnología, participan los expertos del negocio, porque saben cómo puede afectar en diferentes puntos del proceso, ¿verdad? Y todos deberían haber entendido que lo que necesitaba era un columpio con una llanta, ¿verdad? Como dijo Maritza,
no la recomendación que hizo el consultor, porque el consultor lo ve partiendo de un proceso general y dice, mira, necesitas un columpio, pero ¿sabes qué? Por comodidad, no es una llanta, ponerle un soporte, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la visión y nos puede servir de insumo, pero el externo es externo, ¿verdad? Puedo agarrar parte de esa solución e incorporarla, o puedo decir que esto, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos son esas razones o factores por las cuales los proyectos de TI fracasan, ¿verdad? No en todos los proyectos es lo mismo, a lo mejor es alguno de estos o más de uno de esos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? No, es importantísimo tener la claridad del usuario, es importantísimo validar que el líder entendió lo del proyecto, es importantísimo revisar bien el diseño antes de empezar a desarrollar. Es importante que lo que nos ofreció el consultor, validar que cumpla las estrategias del negocio. Es importante que vayamos documentando cada una de las cosas, el requerimiento, el diseño. Es importante la parte de la implementación y producción, que se haga completa, no que quede a medias. El seguimiento es parte del seguimiento y monitoreo. El control de los gastos del proyecto. O sea, si un proyecto, recuerdan en lo que les mencionaba, si gasté más de lo que tenía presupuestado, probablemente no pueda terminar el proyecto. Me dijeron que costaba 5 millones, ya voy por 8. Ajá. ¿Quién me va a dar los otros 3? ¿Cómo? O voy por 8 y faltan 2 todavía, entonces, ¿cómo consigo los otros 2? Y, ¿verdad? Y tener los soportes, ¿verdad? Esas bases sólidas, ¿ok? Este es lo que les puedo comentar en relación a esta lámina que es tan importante porque es parte de lo que engloba lo que es gobierno electrónico, ¿verdad? Y aquí no es solo una tarea, porque si ustedes se fijan, la mayoría están relacionadas a tareas de tecnología, de información, ¿verdad? Del profesional, de la información, del informático, pero realmente si empezó mal, todos los pasos probablemente vayan a ir mal. Y el requerimiento no nace en el área de tecnología, dice en el área del usuario. ¿Ven? Entonces, es bien importante el punto de partida. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. ¿Verdad? Y aquí, pues, lógicamente, esos factores que son responsables del fracaso de un proyecto electrónico, la no vinculación entre las prioridades estratégicas de la institución, que era lo que mencionaba, ¿verdad? Las habilidades de gestión, el liderazgo, el empoderamiento y todas estas cosas. Entonces aquí solo quería mostrarles esta, donde situación dominante en los países de América Latina y el Caribe, vean la modernización de la administración pública y las iniciativas en el sector de las TI están separados, ¿verdad? No hay ese join, esa unión, y entonces se requiere ese desarrollo del gobierno electrónico. Y para desarrollarse necesitan juntarse ambas actividades para poder producir gobierno electrónico. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas, jóvenes? De mi parte no. Ok, gracias. ¿Algún comentario o algo? Claro. Ok, ¿estamos claros sobre lo que implica los gobiernos electrónicos y la aplicación de las TICs hasta este momento? Todo claro. Ok, bien. Bueno, jóvenes, diga, José. Solo yo me imagino que hay algún análisis de efectividad, ¿verdad? Por decirlo así, de los proyectos en sí. Digamos que hay alguna estadística para poder evaluar los errores que se han cometido en lo que es
en el fracaso de los proyectos. Obviamente están los factores, ¿verdad? Pero me imagino que no solo los factores han de existir muchos más. Claro. Por ejemplo, el factor humano, como ahí se mencionaba, ¿verdad? La falta de conocimiento. Nosotros como personas que vamos a trabajar en el área de IT, me imagino que nosotros tenemos que evaluar todos los riesgos para poder realizar esos proyectos al final o analizar todo, ¿verdad? Al 100%. Correcto. Así es. Con otros proyectos para poder tener así una estabilidad y saber qué riesgo vamos a adoptar. Así es, José. Y hoy en día, miren, en la administración o gestión de líderes, de gerenciamiento, hay diferentes modelos de liderazgo y modelos de gerenciamiento. Pero una de los tipos de gerenciamiento que se está haciendo en la actualidad es la gerencia, la gestión de riesgo. ¿Okay? Para conocimiento de ustedes, es una de las gestiones que están aplicando muchos líderes en sus administraciones o gestiones. ¿Por qué? Porque esa me prepara, esa me mantiene alerta y con los ojos bien abiertos ante las situaciones que puedan presentarse en la gestión que estoy haciendo, en la gestión por riesgo. Entonces, normalmente la gestión por riesgo no es un tema sencillo, implica análisis, implica conocer. Sin embargo, es bien importante que los líderes pues vean esa función, porque es como anticiparse a un montón de situaciones. En la clase de gerencia informática se habla de este tema, pero sí es bien importante. Y sí hay estadística. Como les digo, estos factores que vemos acá hablan pues desde la perspectiva de un profesional de informática. Y lógicamente, si está documentado, podemos encontrar cifras que nos digan realmente información así como la que daba la tabla, la slide anterior, donde decía el 17% de los proyectos en Reino Unido son los que han sido exitosos de un 100, ¿verdad? El 0.29 del PIB ha sido invertido en Chile para proyectos. Entonces, la estadística existe, pues habría que revisar si en nuestro país está también documentado, ¿ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos por hoy. Buenas noches y nos vemos mañana. Que estén bien. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.